El fenómeno de la cavitación consiste en la vaporización espontánea del fluido al atravesar una zona local de baja presión. Este fenómeno consta de dos fases. La primera, que es la formación de burbujas de vapor al reducirse localmente la presión, y posteriormente una segunda fase, en donde colapsan las burbujas de vapor como consecuencia del aumento de la presión. La implosión de esas cavidades de vapor en la cavitación es rápida, asimétrica y enérgica. La mecánica del aplastamiento genera chorros de líquido a alta velocidad que chocan contra las superficies metálicas, sean de tuberías o de aspas. Es decir, que el metal experimenta fatiga y se rompe en pequeños fragmentos. ¿En dónde se produce la cavitación? En cualquier punto de baja presión en una instalación hidráulica, sean en sifones, en válvulas que estén parcialmente cerradas o en puntos de aspiración de bombas. ¿Qué efectos produce? Efectos destructivos. Al superar el límite elástico del material en las paredes y en las aspas también se puede observar un efecto parecido a un granallado en la superficie. También tiene efectos energéticos dado el cambio de fase que se consume energía. También puede generar vibraciones, ruido y es visible dado que el vapor de agua es blanco. Este proyecto, la idea es realizar un sistema mecánico anticavitación en una tubería de acero con unas variables de operación ya dadas, ya establecidas. En este sistema propuesto se emplearon elementos principalmente un depósito acumulador de fluido, una bomba impulsora, una válvula de seguridad que permita controlar la dirección de movimiento del flujo y una válvula de alivio que proporciona una salida al sistema en caso de producirse un aumento excesivo de la presión del fluido dentro del circuito. Yéndonos más a detalle, el depósito hidráulico cumple muchas funciones, además de servir como un dispositivo donde se realiza el llenado y vaciado del fluido, también sirve como depósito donde se realiza la aspiración por parte de la bomba. Al servir como depósito de remanso del fluido, también se utiliza para la deposición en el fondo de las partículas y contaminantes que pueda arrastrar el circuito. Sirve también como un elemento disipador de calor a través de las paredes del tanque, refrigerando así el fluido contenido en su interior. También se emplean filtros. La filtración del fluido es necesaria, ya que esto evita que la suciedad producida por el funcionamiento normal del sistema termine afectando elementos sensibles de la instalación como las válvulas o la propia bomba hidráulica. El acumulador hidráulico. Los acumuladores hidráulicos se utilizan en la técnica de sujeción hidráulica como un acumulador de energía para la compensación de fugas internas o para la compensación del volumen en caso de la variación de temperatura. La válvula de alivio. Estas están diseñadas para aliviar la presión cuando un fluido supera un límite preestablecido, que es pues la presión de trabajo a la que ésta normalmente trabaja. Su misión es evitar la explosión del sistema protegido o el fallo de un equipo o tubería por un exceso de presión. Muy buen día para todos aquellos los que estén viendo este video. En el día de hoy les voy a hablar un poco acerca de la situación problema como tal, la delimitante y un poco acerca de los cálculos que se realizaron en este proyecto. Quien está hablando es Rafael Vázquez, miembro de un proyecto de máquinas hidráulicas de la Universidad del Atlántico. Bueno, como tal, la situación problema es la siguiente. Se requiere diseñar un sistema mecánico de anticavitación en una tubería de acero con las siguientes variables de operación. La temperatura va a oscilar en un rango entre 2 grados a 60 grados Celsius. La presión va a estar entre 1 a 1000 psi. El flujo máximo es de 0.01 a 1 kg por minuto. De flujo volumétrico tendremos de 0.01 a 5 galones por minuto. El fluido de trabajo es el aceite lubricante saturado con agua y sólidos. La saturación de agua está entre 5 a 200.000 partes por millón. El diámetro de las tuberías disponibles es de 1
un cuarto, un medio, 3/4 y 1 pulgada. El espacio máximo disponible que tenemos para el proyecto es de 30 centímetros por 30 centímetros por 30 centímetros. Listo, entonces lo primero que el grupo investigador se plantea es un esquema de cómo va a ser todo el sistema de transporte hidráulico. Aquí lo podemos ver, que consta de dos depósitos, uno donde ya está situado el fluido y se va a transportar con éxito hacia el siguiente. Tenemos un sistema de tuberías, la bomba que está representada por este círculo y otros aditamientos y accesorios que lleva el sistema. Listo. Entonces, como tal, lo primero que se debe plantear es un balance en la entrada de la bomba, con la finalidad de que podamos saber si en la entrada de la bomba hay cavitación o no. ¿Y cómo sabemos si hay cavitación? Pues si la presión que se encuentra en la entrada de la bomba la calculamos y esta nos da menor a la presión de saturación, pues en la entrada va a haber cavitación. Listo. Entonces, lo primero que se debe hacer es plantear la ecuación de Bernoulli. Con esto realizamos el balance y luego se hace un pequeño despeje, donde yo llamé punto 1 aquí en el comienzo del depósito hasta el punto 2, que es la entrada de la bomba. Entonces, la presión 2 va a ser mi presión a la entrada de la bomba y es lo que debemos hallar y es lo que se debe despejar. Haciendo ese pequeño despeje sencillo, nos queda que la presión atmosférica entre gamma menos z2, la velocidad de entrada al cuadrado sobre el 2 veces la gravedad más las pérdidas que hay por aditamientos y accesorios, nos queda de la siguiente manera esta ecuación. Luego también nosotros calculamos el NPCH disponible y la ecuación de pérdidas nos queda aquí de esta manera, donde tendremos un coeficiente de resistencia y un coeficiente de fricción, para el cual este coeficiente de fricción se necesita de realizar algunos cálculos como el número de Reynolds, saber cuál es la rugosidad, y esto es algo que debemos hallar para poder hacer los cálculos. Bueno, entonces como nosotros sabemos ya el número de Reynolds nos dice el régimen sobre el cual va a estar nuestro fluido de trabajo. Puede estar en flujo turbulento o puede estar en flujo laminar. Entonces, como bien sabemos, el número de Reynolds se define por las fuerzas inerciales entre las fuerzas viscosas. De esta manera solamente necesitamos la velocidad a la entrada de la bomba, el diámetro de flujo y necesitamos la viscosidad cinemática. Para esto utilizamos la siguiente tabla que nos da como las propiedades del fluido de trabajo, que en este caso, como es un aceite saturado en agua, utilizaremos las propiedades del agua para poder hallar así el peso específico y además la viscosidad cinemática, en un rango de temperatura que ya está dado entre 0 y 60 grados Celsius. Como se puede observar, aquí tuvimos que hacer una serie de interpolaciones para poder hallar como tal los valores exactos de peso específico y de viscosidad cinemática. Luego tenemos que para calcular el factor de fricción necesitamos haber calculado ya el número de Reynolds, el diámetro, tenerlo claro, y la rugosidad. Esto para el caso del flujo turbulento. Y luego para el caso de flujo laminar solamente necesitaremos haber hallado el número de Reynolds. Entonces resulta que en distintos puntos de temperatura encontramos que hay un flujo turbulento y por otro lado hay un flujo laminar, que es donde están las temperaturas más bajas. Para el caso del flujo turbulento utilizamos la ecuación de Colebrook para poder hallar ese factor de fricción, y en el caso del flujo laminar solamente necesitaremos de esta relación. Luego tenemos que para hallar la rugosidad solamente tenemos que buscar en una tabla, escogimos
un acero comercial, algo que ya estaba dado también en el enunciado, y nos dicen que la rugosidad corresponde a 4.6 por 10 a la menos 5 metros. Luego tuvimos un caso especial en uno de los puntos de temperatura para el cual encontramos que uno de los puntos queda ubicado en un estado de una zona de transición. Es algo bastante caótico y es algo que no se puede modelar, por lo que para hacer un diseño más conservador se utilizó igualmente la ecuación del flujo turbulento para poder hallar así el factor de fricción. Listo. Luego, para la presión de salida de la bomba también necesitaremos saber si hay o no cavitación, y de que de esta manera nuestro sistema pueda ser evaluado, y que dado el caso si hay cavitación o no, con los demás accesorios que ya diseñamos pueda que no haya esa cavitación que se espera. Bueno, para la salida de la bomba simplemente necesitamos de esta ecuación que ya está proporcionada por el fabricante y no necesitamos de otro balanceo, ya que esta ecuación fue proporcionada. Fijamos la potencia de la bomba a 5 kilovatios y tenemos el rendimiento y el caudal, que ya esto viene dado. Por otro lado, les mostraré los cálculos realizados, para los cuales fijamos algunos datos como el paso del caudal, el diámetro de la tubería, el diámetro del flujo, el área de flujo, la presión atmosférica, que esta fue fijada en 101 kilopascales, la rugosidad relativa, la gravedad, la longitud y la altura de succión. Luego oscilamos la temperatura de entre 2 a 60 grados Celsius, para los cuales nos dieron distintos valores de viscosidad cinemática, peso específico. Esto ya sería el caudal, que también lo viene dado ya por el enunciado. La velocidad, que esto sí hubo que calcularlo, el número de Reynolds, el coeficiente de fricción, las pérdidas y la presión como tal a la entrada de la bomba. Entonces nos dimos cuenta que a medida que aumenta la temperatura, pues la presión va disminuyendo en el sistema. Sumándole a esto, si hay más pérdidas de presión en el recorrido del fluido de trabajo, pues esta presión también será menor, por lo que se irá acercando más a la presión de saturación. Es decir, que habría peligro de cavitación cuanto más esta presión se acerque a estos valores que están aquí, que son bastante bajos. Sin embargo, para las medidas que se tomaron, no hubo peligro de cavitación en la entrada. Pero si se modifican las dimensiones de la tubería de tal manera que sean más extensas, o si se le adicionan algunos accesorios, pues ya habría riesgo de cavitación. Por otro lado, también se calcula el NPCH, y esta es una tablita aquí de interpolación que se utilizaron para hallar algunos valores de los que están aquí en la tabla. Listo, entonces para la salida de la bomba, como les comenté anteriormente, no se necesitó un balanceo, simplemente necesitamos de aplicar la ecuación anteriormente mostrada, para lo cual nos da unos valores de presión esperados a la salida, que es unas presiones muchísimo más altas que la presión de entrada, ya que obviamente la bomba tiene la finalidad de aumentar la presión en el sistema. Si esta bomba no llega a los valores requeridos, para los cuales no haya cavitación, entonces nosotros ya adicionamos unos accesorios como el acumulador y la válvula de alivio, para que
como tal el acumulador aumente la presión en el sistema, de tal manera que esta presión se aleje de la presión de saturación, y que además la válvula de alivio luego, por ese aumento de presión, pues va a haber una baja en la velocidad y pues nuestro fluido va a ser mucho más lento para transportarse. Sin embargo, esta válvula de alivio disminuye la presión, pero si hay riesgo de cavitación, entonces estas burbujas van a ser disipadas dentro de la misma válvula para que no haya ningún peligro de que en el resto del sistema de tuberías haya cavitación. Listo. Entonces, continuando con la exposición, los dejo con mi compañero. Gracias. Para la simulación de los streamlines o líneas de flujo se hizo uso del software SolidWorks con el complemento de Flow Simulation, en el cual se añadió los diferentes parámetros del fluido, lubricante, y en donde tendremos en cuenta las diferentes variables como la dirección y magnitud de la gravedad, calor específico, viscosidad y entre otros. Luego de haber realizado los cálculos con los parámetros del aceite lubricante, se añaden las condiciones de frontera y dominios donde el fluido entrará y saldrá. Ahora definimos dónde será el punto de partida, donde el fluido comenzará a fluir y qué tipo de streamline se quiere visualizar. Luego de esto podremos realizar la animación del fluido mediante las streamlines, y este proceso se repite con los diferentes dispositivos en este sistema anticavitación. Aquí podremos observar las diferentes streamlines de cada dispositivo. Aquí en esquemas de sistema podemos ver la parte eléctrica y la parte hidráulica. Mientras tanto que en la parte hidráulica tenemos un sistema anticavitación que está conformado por el acumulador hidroneumático, válvula reguladora de presión y anticavitación, y una válvula de seguridad. También está compuesto por el sistema hidráulico, que vendría siendo también incluyendo la bomba hidráulica, filtro de superficie, tanque de succión y tanque elevado. Por otra parte, en la parte eléctrica se manejan 3 líneas de alimentación para el motor que le entrega energía a la bomba. Estas líneas de alimentación están con un control que son para protección térmica y protección eléctrica. Estos están compuestos por el disyuntor trifásico, que está guiado por protección térmica, la primera protección que se puede activar. Disyuntor trifásico, que está dado por contactos, y la propia protección térmica, que es el que da el aviso. En la línea de control tenemos la protección térmica cuando se activa, tenemos un stop cuando queremos detener la función del sistema, y un botón de start o un pulsador de start que permite el flujo de energía, haciendo que el relé conmute el contacto KM. Este a la vez activará un diodo LED, el cual avisará el funcionamiento del sistema. Ok. La justificación de nuestro sistema anticavitación se fundamenta en dos componentes, el cual es una válvula de alivio y un acumulador hidroneumático.
Como bien sabemos, la válvula de alivio tiene un doble propósito dentro de un sistema hidráulico, el cual es el de mantener la presión estable a la salida o a la descarga, en este caso. ¿Cómo lo logra? Mediante la apertura y cierre, en este caso son parciales. La apertura debe darse de forma súbita y el cierre debe darse de forma lenta para evitar golpe de ariete. Y además, esta válvula elimina las burbujas de vapor generadas en el sistema, en el caso de presentarse una sobrepresión. Por tanto, si se fundamenta colocar esta válvula de alivio en nuestro sistema hidráulico, obtendremos una presión de descarga que se podría aproximar constante y además se previene el fenómeno de cavitación. Además, podemos colocar un acumulador hidroneumático. ¿Por qué? Puesto que si se coloca antes de la válvula de alivio, sirve como un complemento al proporcionarle gradientes de presión que no varían. Así, pues el sistema se autosustenta, puesto que combina dos formas de manejar sobrepresión en el sistema y por tanto minimiza el riesgo de cavitación en los componentes. Bueno, en este apartado pues trataremos de comparar cómo se dan los costos de los componentes de la implementación de nuestro sistema anticavitación en comparación con el valor de una bomba de engranajes Bosch Rexroth, la cual usamos en nuestro sistema hidráulico. Tiene pues la válvula de alivio un precio de 299.104 pesos colombianos, el filtro de superficie WPF2 122.813 pesos colombianos, un acumulador de diafragma de fabricante Parker 320.000 pesos colombianos, una válvula de seguridad SBH 30 de 3/4 de pulgada 37.134 pesos colombianos, para un total de 749.051 pesos colombianos. Ahora bien, el componente a comparar va a ser la bomba de engranajes Bosch Rexroth, el cual tiene un precio unitario de 1.198.566 pesos colombianos. Entonces, sacando la proporción, aproximándola entre la implementación del sistema anticavitación con los dispositivos antes mencionados en comparación a la bomba de engranajes, apreciamos de que el sistema que proponemos cuesta alrededor del 62% de lo que cuesta la bomba Bosch Rexroth. Eso, en palabras más sencillas, la implementación demuestra la rentabilidad, puesto que si nosotros implementamos el sistema para eliminar o de alguna manera mitigar el efecto de la cavitación, en términos económicos ahorramos un 38% del costo de esa bomba, puesto que si la bomba no se le coloca el sistema y cavita, habría que reemplazarla. Entonces, si el anterior valor, que es de 455.455 pesos colombianos, que es el valor ahorrado al implementar el sistema de anticavitación, lo mantenemos en el tiempo, si hacemos 3 mantenimientos preventivos, estaríamos recuperando la inversión realizada. En un hipotético caso en el cual comparáramos la situación con el hecho de que se coloca un sistema que no tiene anticavitación y la bomba falla. Al fallarla hay que reemplazarla y se